Hola, muy buenos días para todos y para todas. Nos complace de nuevo tener un maravilloso territorio virtual que hoy nos convoca para tratar de este tema tan importante que es mujeres, coca y paz, las voces desde los territorios. Muy buenos días, Mateo, ¿cómo estás? Buenos días, María José. Buenos días a todas, a todos, a todes. Estamos aquí muy felices de volver a nuestras transmisiones en vivo, en este caso para una conversatorio, una charla que tendremos sobre esta discusión respecto a las mujeres, la coca y los procesos de paz en los territorios. Entonces tenemos a una invitada muy especial que ya le daremos paso en breves minutos, y también tenemos a María José, que de todas maneras vive en el Putumayo, ¿no? Ha estado muy cercana a los procesos de construcción de paz territorial en este territorio, y bueno, estamos aquí entonces en esta mañana para una amplia y espero provechosa discusión. Así será. Bueno, para todas las personas que se van conectando, de pronto hay personas que apenas empiezan a seguir a la Escuela Feminista Guadalupe, la bienvenida para que vean cada una de nuestras aplicaciones y sesiones. La Escuela Feminista Guadalupe Zapata nace desde 2018 como una apuesta y un interés académico y también de activismo desde la ciudad de Pereira, Risaralda. Nos unimos en ese momento, éramos estudiantes y también docentes, para crear y pensarnos una forma de llevar el feminismo a diferentes lenguajes y diferentes espacios. Desde 2018 hemos venido haciendo transmisiones en vivo que nos ofreció la pandemia esa oportunidad, pero también sesiones presenciales, que así fue como iniciamos. Y pues desde el inicio hemos estado con Mateo y también con todo el equipo que ha nutrido diferentes, nutriendo cada vez más estos temas del feminismo y haciendo que el feminismo y los estudios de género hagan parte de este lenguaje cotidiano y coloquial en el que nos desenvolvemos todas, todos y todes. Sí, también quería agregar que hemos realizado diversas sesiones presenciales, diversas sesiones virtuales. Del trabajo de la escuela funciona desde hace más de 4 años, eh, y en un principio, o en un primer momento, nos enfocamos en la ciudad de Pereira, Colombia, porque fue donde nació la escuela con nuestro proceso formativo, pero por la coyuntura de que nos vimos abocadas con la pandemia, pues hicimos este proceso de digitalizar o de virtualizar también los procesos de la escuela, y pues gracias a ello hemos logrado también llegar a otro tipo de públicos, a otro tipo de escenarios, a otros territorios, ¿cierto?, que trascienden la ciudad de Pereira o incluso el departamento de Risaralda, y que ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel transnacional, gracias a estas tecnologías de la comunicación. Entonces agradecemos mucho a las personas que si nos siguen, nos están viendo desde diferentes lugares de Colombia e incluso de América Latina, y esperamos pues que el día de hoy tengamos una fructífera conversación. Así es, hoy la Escuela Feminista tiene el orgullo y el honor de estar en diferentes territorios. Estamos en Risaralda, específicamente en Pereira, estamos también parte en Cali, estamos en Putumayo, y también se sigue expandiendo y abriendo horizontes internacionales con presentaciones que hemos tenido de compañeras y compañeros desde Brasil, desde México y desde Chile también. Esta es nuestra escuela, así que bienvenidas y bienvenidos. Creo que es una buena oportunidad y ya tiempo de iniciar con esta sesión. Mujeres, coca y paz, reflexiones y voces desde los territorios. Así que para iniciar le damos la bienvenida a nuestra invitada Juliana Rodríguez. Juli es politóloga feminista, investigadora en conflicto armado, género y mujeres, activista de la Ruta Pacífica de las Mujeres y fue analista e investigadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y coordinó también la investigación del volumen Mi cuerpo es la verdad, que es uno de los tomos que nace desde la Comisión de la Verdad. Actualmente Juliana coordina el enfoque de género de mujeres, el enfoque de género y de mujeres de la Agencia Colombiana de la Reincorporación y la Normalización. Juli, bienvenida. Hola, muy buenos días para todos, todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación que me hicieron a estar en este espacio.
Gracias a ti, Juli, por también comentar. Juli, pues es una voz que nos refleja también desde el sur, de donde estamos y actualmente pues de la capital. Esperamos también que se conecte dentro de poco nuestra otra compañera que también fue invitada a esta sesión, pero mientras tanto podemos ir iniciando nuestra conversación. No sé qué les parece. Listo, de acuerdo. Listo, bueno, la idea es que vamos realizando esta conversación, pero también las personas que se conectan y que nos están escuchando pueden hacer sus preguntas por medio del chat de Facebook Live, en donde vamos a estar interactuando constantemente y también resolviendo todas estas dudas que tenemos y de estos temas, sobre todo que no se han trabajado tanto como a profundidad a nivel académico y también pues a nivel del activismo, que estamos como influyendo todo en todo eso. Así que bueno, para empezar nuestra maravillosa conversación, no sé si Mateo quiere hacer la primera pregunta. Ok, gracias. Vamos a empezar entonces preguntando a la compañera Juliana respecto a cómo podemos, o más bien, por qué es importante pensar o reflexionar sobre los cultivos, en este caso como la coca, desde una perspectiva de género. Entonces, creo que es una pregunta amplia que nos permite como abrir la discusión hacia varios temas. Entonces, le damos toda la palabra y a la compañera Juliana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, yo cuando leí la pregunta fue como, uy, está bastante amplia, pero pues también es como poder puntualizar que la vida de las mujeres está también en todo y está también presente, no solamente en términos de los impactos que genera los cultivos de coca y todo lo que se mueve alrededor del narcotráfico, el tema de la coca como, digamos, como cultivo y otros derivados, y también con digamos, las dinámicas que se han instalado allí alrededor de todo el tema de la coca, en términos también de la participación de las mujeres. Es decir, creo que es importante analizar este tema no solamente a la luz ni ubicando a las mujeres en un lugar pasivo, sino también verlas en todo lo que esto involucra, y también las posturas que las mujeres han tenido alrededor del tema de la coca y también cómo se ha abordado este problema. Creo que ahí las mujeres han sido una voz supremamente potente, una voz ética también, acerca de poner las cosas no en los polos extremos, sino también de complejizar el tema y de poderle dar como un mayor análisis más profundo. Entonces, la importancia tiene que ver con que esto es un fenómeno que está impactando, que ha derivado también en unas políticas en el país, unas políticas que ya vimos, el presidente Petro también lo decía cuando, digamos, en todo ese ejercicio en campaña, luego cuando gana la presidencia, y es que, y también lo decían ya también muchos académicos, académicas, y la Comisión de la Verdad también lo dice en uno de los hallazgos, es que hay un fracaso de la política antidrogas. Y es un fracaso no solamente porque no ha logrado romper con el ciclo de narcotráfico, se ha reeditado, se ha reacomodado, sino también porque ha generado pues muchísimas afectaciones y que parece que dejará como una encrucijada, digamos, sin mayores alternativas para quienes hacen parte de la cadena, de toda la cadena, digamos, en particular en el tema del narcotráfico, en la base, que son los cultivadores y las cultivadoras de coca. Y todo lo que se deriva, pues porque estamos hablando solamente de un actor o unas actores que están en esa base. Ahí se irradian muchas otras cosas más, en donde lo que se ha hecho es castigar, pero no afectar en términos amplios, y desde esta luz del análisis también de lo transnacional, de lo que ha sido digamos, el tema de los cultivos de coca, y también pues mucho más amplio en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces hay unas experiencias, digamos, no solamente lo que la Comisión de la Verdad hizo, no solamente con el capítulo de Mi cuerpo es la verdad, sino también los distintos volúmenes, o el volumen que abordó todo el tema del narcotráfico y los cultivos,
Pues hay otras investigaciones, hay otras experiencias, lo ha hecho de Justicia, lo ha hecho la Ruta Pacífica de las Mujeres cuando hizo, después de la movilización que se hizo al Putumayo, después del Plan Colombia, todo lo que, las afectaciones que esto generó, ahí empiezan también a haber unas luces muy importantes alrededor de el tema del narcotráfico y lo que pasa con los cultivos de coca con las mujeres. Es decir, las mujeres tienen que ser vistas a la luz de sujeto activo, propositivo, con postura política, con postura ética, con postura, digamos, también con conocimientos técnicos también alrededor de lo que pasa, digamos, con los temas de los cultivos de coca, bien sean los que se destinan para, digamos, producción de clorhidrato de cocaína, hasta quienes están también teniendo, están luchando por unos derivados de la hoja de coca que tiene que ver con la harina de coca para el consumo, por los nutrientes, es decir, no solamente verlas como actoras pasivas, sí, hay que reconocerles impactos, por supuesto que sí, pero también hay unas posturas que se han erigido allí y unas luchas que están allí que hay que reconocerlas y que pueden alimentar el nuevo modelo de abordaje de la lucha contra las drogas en el país. Sí, precisamente este tema que trabaja y que trae a colación Juliana nos da también un chance, un breve ahí, para agradecerle también a nuestra compañera Sandra que se acaba de conectar y le deseamos también una pronta recuperación a Aura, invitada también a esta, tuvo unos problemas médicos y desde acá le mandamos todas las energías de las feministas para que la protejan y tenga una pronta recuperación. Y en ese sentido le damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra también, quien es socióloga de la Universidad Nacional, especialista en planificación y administración de desarrollo regional y máster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes, y ha trabajado con entidades estatales de centros de investigación de organizaciones sociales y no gubernamentales, tanto de orden nacional como internacional. Para darle la bienvenida a Sandra, le damos un espacio también para que se contexte con nuestra conversación. Hola, buenos días. ¿Me están escuchando ahí bien? Vale, muchas gracias. Es que tuve algunos líos con la conexión, pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a intentar no reemplazar, porque Aura María efectivamente no tiene reemplazo, pero sí, dada su contingencia de salud, voy a intentar aportar desde el rol que hemos venido jugando como Corporación Bisomutop en un trabajo que desde el año 2012 con la corporación, pero antes con otras organizaciones sociales en el territorio y particularmente en el norte amazónico, hemos venido realizando. Entonces, pues infinitas gracias por la invitación. Y procuraremos aportar a este ejercicio que ustedes en un buen momento están liderando. Muchas gracias por esto. Bueno, y me excusan también porque hasta esta mañana me enteré como de todo lo que estaba pasando, venía de un viaje y pues intentaré responder a las preguntas que ustedes han sugerido para que podamos tener una conversación fluida, pero sobre todo que pueda aportar a los propósitos que ustedes tienen como escuela, pero pues también en el marco de este conversatorio. Sí, tranquila Sandra, muchísimas gracias, te agradecemos mucho tu presencia acá, también sabemos que fue como de imprevisto, bueno, un poco a la carrera, pero pues ya en los últimos años nos hemos acostumbrado, creo, también a las imprevisiones del mundo, entonces te agradecemos mucho la presencia tuya en este espacio. Y justo antes de que llegaras, estábamos como conversando con Juliana respecto a esta primera pregunta, digamos, gran eje de reflexión que propusimos, y es como por qué es importante pensar el trabajo, reflexionar sobre los cultivos como la coca desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, Juliana nos daba como las primeras reflexiones, no sé si tú nos quieras como complementar un poco esa discusión para pues no salirnos de esta pregunta todavía. Claro que sí. Bueno, no escuchan Juliana, sí, repito, me excusan, pero igual no pasa nada. Podemos ir como conversando aquí de manera fluida.
Pues en principio nosotros lo que consideramos es que incorporar el tema de la perspectiva de género en los cultivos de coca, pues pasa también o tiene que ver con que estamos hablando de una agricultura más, digamos, para nosotros. Los cultivos de coca no son nada distinto a una economía agrícola más que se da dentro de los territorios y en los espacios de finca. Y en ese sentido, ahí hay un trabajo de las mujeres que no está claramente identificado incluso y pues mucho menos reconocido. En ese sentido, lo que hemos encontrado en nuestro trabajo en el territorio es que la propiedad, por ejemplo, de los cultivos de hoja de coca no necesariamente son de las mujeres, por ejemplo. La propiedad de los cultivos, por lo regular, es de los hombres. Quien maneja los recursos de la economía cocalera en una mayor proporción son los hombres. Nosotros acompañamos hace algunos años cuando se estaba discutiendo el Acuerdo de Paz de 2016 y se propuso en ese momento desde La Habana avanzar en lo que se denominó el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria que se piloteó en el norte de Antioquia, en el municipio de Briceño. Encontramos que había un rol que estaban jugando las mujeres vinculadas a la economía cocalera que era muy relevante, que era muy importante. Había un ejercicio de empoderamiento de las mujeres que estaban vinculadas a la economía de la coca, pero que pasaba también porque tuvieran o porque pasa porque juegan un rol también de mayor riesgo, si se quiere, ¿no? O sea, aprovechando la condición de mujeres, ellas son las que cumplen unos roles en procesos de comercialización, son las que llevan la pasta de coca hasta lugares definidos como puntos de intercambio, por ejemplo, intercambio comercial. Entonces, eso empieza a darles un lugar no solamente en los procesos de producción en fincas, sino también en unas escalas de los procesos de comercialización que tiene que ser leído y que tiene que ser reconocido. Entonces, creo que pues nosotros consideramos que ese es un elemento que vale la pena revisar en profundidad y que vale la pena pues verlo de cara, de modo que también nosotros desde organizaciones sociales, pero hoy mismo desde el Estado, desde cualquier lugar donde nos encontremos, pues podamos definir rutas que nos permitan la lectura, pero también unos trabajos mucho más asertivos, si se quiere. Ahora, tal vez otro elemento que me parece relevante dejar sobre la mesa es que pues este es un producto muy particular, digamos, estamos hablando de un producto que no tiene un regulador legal. No todo, digamos, todo está en el margen, si se quiere, de la especulación. Aquí el regulador, hay un regulador de mercado, pero también hay un regulador ilegal. Entonces, el recurso que se paga, independientemente de si es hombre o mujer, así que permanece, y eso le da una condición distinta a lo que puede suceder con otros productos de economías campesinas de carácter legal. Independientemente de si es hombre o mujer, se juegan unos roles, pero hay unos recursos y unos montos que se respetan y permanecen. Ese regulador ilegal fija precios y esos precios se respetan, y eso da también un lugar distinto si uno mira a una mujer que está comercializando con café o con plátano, con yuca en medio de economías campesinas. Pues ustedes saben que hay otros elementos que entran a jugar. Y tal vez como otro elemento ya para poder continuar con esta conversación, en nuestro criterio, pues tiene que considerar sí o sí, y esto no lo decimos solamente nosotros porque hagamos un trabajo en campo, sino porque
pues está documentado. Si ustedes miran los informes del último censo, los análisis que han hecho distintas entidades del Estado, incluso organizaciones independientes, pues nosotros tenemos más o menos una proporción de hombres y mujeres similares en las zonas rurales. Y entonces eso significa que esas mujeres que están en las zonas rurales están jugando unos roles en las economías campesinas y por lo tanto en el caso de la coca pues juegan unos roles dentro de esas economías de la coca, que es importante que consideremos y que es importante que miremos. De ahí pues la importancia de que lo consideremos como ustedes lo han planteado en relación con cómo abordar la perspectiva de género en estas economías ilegales, si se quiere, ilegalizadas. De acuerdo, Sandra. Creo que Juliana y Sandra nos dan abordajes importantes a la primera pregunta. Primero, en considerar cuál es el papel de las mujeres que ocupa también, no solamente en cuanto al trabajo de todo el proceso de coca, sino alrededor de lo que hay de una mujer, la resistencia, las luchas, pero también todas esas experiencias de violencia que han sido atravesadas por la opresión y resistencia. Por el hecho, por ejemplo, de ser mujeres campesinas, de ser mujeres cocaleras, y pues sobre todo que se da en estas regiones donde han sido constantemente estigmatizadas, militarizadas, y con órdenes patriarcales, obviamente, que conlleva que también tengamos de unas dinámicas populares en cada una de las regiones. Y sobre todo porque por ejemplo, viviendo en el Putumayo, los apogeos que hay de la coca entre el 99 y el 2000, pues también genera una dinámica particular de economía de las mujeres que no deja de un lado, por ejemplo, los trabajos de cuidado, la sobrecarga laboral y también los lugares que ellas ocupan en los cultivos de coca. Invitamos también, antes de pasar a nuestra segunda pregunta, que las personas puedan interactuar con nosotras, que estén pendientes de sus comentarios, para que nosotras también estar por acá conversando, no solamente entre las cuatro, sino también entre la gente que nos está escuchando. Sí, gracias. Yo también quería como añadir un poco para ir amarrando con la próxima pregunta, como que siento que ambas intervenciones, tanto de Sandra como de Juliana, nos demuestran o nos evidencian también, o nos hacen más bien pensar en que la coca no es un cultivo excepcional en ciertos territorios del país, ¿cierto? Sino que ciertamente está articulado a las economías locales, a las economías territoriales. Y que probablemente muchas personas de contextos urbanos, de las ciudades, no estén como muy conectadas a esta realidad, ¿no? Entonces, un poco pensando en esta discusión sobre la importancia, ¿no? Del cultivo de la coca en determinados territorios del país, queríamos pensar o queríamos preguntarles más bien qué impactos cuáles son los impactos de la economía de la coca en diferentes territorios y específicamente qué impactos diferenciales podemos identificar de estas economías en la vida de las mujeres. Creo que ya nos han dado algunos elementos para pensar en sus primeras intervenciones, pero pues tal vez al momento de que nos profundicen un poco más estos impactos de estas economías en diferentes contextos territoriales, ¿no? Entonces, no sé si Sandra o Juliana, ¿quién quiera empezar? Juli, de pronto, mientras se animan. Bueno, yo voy a cruzar como varias cosas entre lo que sale de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, muy en la lógica de lo que se revisó en el capítulo, bueno, en el volumen de Mi Cuerpo es la Verdad. Y digamos que hay como varias cosas en términos de los impactos. Y es que, bueno, y también lo quiero ligar también a que, pues, yo vengo del departamento del Cauca. Entonces, pues allá el tema de los cultivos de la coca tiene distintas aristas, pero conozco particularmente lo que ha pasado en Argelia Cauca, que realmente la extensión de los cultivos de coca es impresionante, y también lo que esto ha significado para las mujeres. Y yo, digamos, un poco ligado a lo que decía la investigadora Sandra, es lo que tiene que ver con que si bien es un
cultivo o que hace parte de las economías agrícolas y rurales del país. Es un cultivo que y sus derivados, o más bien las destinaciones, pues están estigmatizadas porque no están reconocidas como, todavía no lo se ha resuelto si la hoja de coca y el cultivo en sí mismo es legal o ilegal, ¿sí? Pero sus derivados, porque sabemos que hay regiones en donde el cultivo de coca tiene destinación para la producción de clorhidrato de cocaína. ¿Sí? Entonces, eso es como un elemento allí. Y que muchas de las disputas territoriales que hoy tenemos en distintas partes del país, pero voy a hablar particularmente del Cauca, donde hay cultivos de coca, estoy hablando de Argelia, del Tambo, de Cajibío, de Morales, Buenos Aires, solo por mencionar algunos. Lo que encontramos allí en términos de los impactos para las mujeres, pero creo que en general tiene que ver con las disputas territoriales, es decir, todos estos grupos armados que cuando una vez salen las FARC que regulaba el mercado de la coca, y ese vacío de poder que no llenó el Estado, pues le empezaron a disputar distintos actores. Y no solamente actores armados, sino las propias comunidades también, organizarse y a decir, pues este es nuestro sustento, vamos a ver cómo funciona esto del PENIS, del cuarto punto del acuerdo final de paz, pero no vamos a dejar digamos que entren otros actores, pues igual el ELN ya hacía una presencia en el Tambo, ya había hecho unas incursiones en Argelia, y empiezan a reconfigurarse las que hoy se llaman disidencias de las FARC. Esto para redondear y para decir que todas estas disputas territoriales y también lo que ha pasado en términos de gobernabilidad y de presencia del Estado en territorios cocaleros, lo que ha generado ha sido una inmensa impunidad para las mujeres. Es decir, el acceso a la justicia, el acceso a incluso a asuntos muy básicos que son vitales para las mujeres en términos de la protección, por ejemplo, cuando se dan casos de violencias contra las mujeres y de violencias sexuales, recurrir a las entidades del Estado para los temas de la justicia no es una posibilidad. Y esto genera pues muchísimos riesgos, pero también lo que ha dejado ha sido un marco de impunidad gigante para lo que sucede con las mujeres y que termina quedando a merced de los ejercicios de justicia que imponen estas autoridades armadas, ¿sí? Entonces, esto no dista mucho de las lógicas cuando estaban las FARC. Las FARC eran una autoridad paralela. Entonces, muchos asuntos se iban y se resolvían, bien sea, se trataba de resolver, había unos niveles, entonces que la Junta de Acción Comunal, que el Comité de Conciliación, no sé qué, y la última instancia estaba las FARC. Digamos que digamos, esto es muy generalizado, a veces ni siquiera se remitían directamente a la Junta de Acción Comunal, sino que pasaban directamente a hablar con las FARC. Esto también o sea, en algunas zonas estas lógicas se mantienen. Entonces, pero para lo que hemos visto es que en los temas de las mujeres terminan siendo justicias muy subjetivas, ¿sí? Muy patriarcales, en donde no da respuesta ni protección efectiva para lo que pasa con las mujeres. Entonces, yo diría que hay muchos impactos, es decir, las políticas antidrogas, lo que fue el Plan Colombia en el Putumayo, como arrasó nomás en el macizo colombiano, para la zona de la cordillera, del Patía, por ejemplo, cuando estábamos haciendo entrevistas en la Comisión de la Verdad, cuando nos decían es que a nosotros nos echaron glifosato tanto en lo que teníamos de pan comer como decir, eso no le apuntó a los cultivos, eso lo que hizo fue erosionar la tierra, eso contaminó los ríos, las fuentes hídricas y terminamos enfermos, la tierra dejó de producir. Es decir, y eso no acabó con los cultivos de coca, todavía hay cultivos y de hecho digamos que hay un registro de un incremento o que la coca se movió. ¿Sí? Los cultivos de coca se movieron en el país después del Plan Colombia. Entonces, hay muchos impactos, desde la salud, desde el recrudecimiento de violencias contra las mujeres. El tema de la impunidad es un asunto muy preocupante porque también demuestra
la incapacidad en muchos territorios del Estado de proteger efectivamente, y para volver al ejemplo de Argelia, la fiscalía, para que entre la fiscalía, eso tiene que entrar con todo un operativo gigante para poder entrar a Argelia. ¿Sí? Entonces, no, lo que queda es un marco de impunidad muy grande, y también un asunto que sale en los hallazgos de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, tiene que ver con las violencias sexuales contra las mujeres, y lo que se encuentra es que en los territorios cocaleros hubo un incremento de violencias sexuales contra mujeres, adolescentes y niñas, en comparación a territorios que no tenían presencia de cultivos de coca. Yo solamente lo dejaría como en este elemento central del tema de la justicia y la impunidad, y lo que genera, digamos, que hay unas líneas muy delgadas entre lo legal y lo ilegal en el tema de, digamos, de los cultivos de coca y el procesamiento de la hoja de coca para destinación y, digamos, para digamos, el tema de sacar clorhidrato de cocaína. Digamos que ahí confluyen y hay una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal, pero voy a poner el énfasis particularmente en el tema de la impunidad. Muchas gracias, Juli. Bueno, yo aquí me voy a tomar un momento la palabra antes de dársela a Sandra, porque pues también siendo parte de la escuela, pero viviendo en el Putumayo, reconociendo el territorio complejo que llega todo lo relacionado con la coca, para mí hablar, por ejemplo, de los impactos diferenciales en las mujeres, pues primero es que se ve la economía de la coca como una oportunidad para superar temas en cuanto a derechos, a bienes básicos, salud, y que se administra también como toda una economía y autonomía para las mujeres. O sea, la coca llega en ese momento para darles a ellas una economía para las mujeres, pero a la vez se piensa el otro lado que hay sobre los cultivos de la coca, en donde pues también empiezan a incrementarse las violencias y las vulnerabilidades frente a ellas, y la opresión también y el uso de los cuerpos, como lo mencionaba Juliana. Creo que acá en el territorio en Putumayo se ha percibido la coca como de una manera muy ambivalente, en la cual primero solamente tienes una opción de oportunidades, tienes una opción de compra, de tener bienes, de poder, por ejemplo, ir a servicios de salud privados, que las mujeres, por ejemplo, acá son difíciles porque no todas las centros de salud o las EPS tienen los servicios particulares, privados, especialistas. Entonces eso también, de acuerdo a los territorios de donde tú vivas, pues requiere dinero, desplazamiento. Es una planta que ha permitido subsistir acá, o sea, y acá en el Putumayo vivimos de la economía de la coca y también de la economía del petróleo, y lo mencionaba Juliana, es como un interactivo entre lo ilegal y lo ilegal, porque finalmente sostiene la economía del departamento, pero también esta solvencia económica que se ha dado gracias a la coca también ha traído en sí mismo al territorio amenazas, riesgos y dolores para las mujeres. El hecho de que se hayan incrementado los cultivos de coca implicó, por ejemplo, cuando empezó todo el Plan Colombia, una fumigación que afectó a sus cuerpos, afectó sus cultivos y afectó también sus niños, niñas y demás como entorno familiar y tejido social. Pero también eso, más allá como de lo que viene a dar todo el Plan Colombia, la criminalización que se da en contra de las mujeres. Hay dos lados como que yo he logrado identificar acá en el departamento. El primero es la criminalización que hay a las personas que cultivan coca, tanto mujeres como hombres, pero también la otra visión que se tiene de que si somos las mujeres, entonces pues no vamos a hacer los grandes cultivos, vamos a hacer como que se ve a las mujeres a diferente de cómo es un hombre cultivador. ¿Qué pasa? Yo en el territorio. Lo primero es que cuando una mujer adquiere un terreno para poder cultivar, no solamente piensa en la coca, sino que piensa también en la sostenibilidad alimenticia de sus familias. Entonces tú encuentras los cultivos de coca, pero también encuentras el plátano, la yuca, el chontaduro, como también estas otras fuentes agrícolas que son importantes, donde no se piensa solamente en una economía, sino también se ve en cómo vamos a solventar económicamente a nuestra familia cuando la coca deje de ser un producto económico sustentable, como lo está haciendo actualmente, y una crisis actual que se vive y se siente en este territorio.
Y las mujeres, por ejemplo, cuando cultivan o están siendo beneficiadas por la economía de la coca, no solamente piensan para ellas y su individualidad, sino que siempre está de peso este entorno familiar y el futuro de mis hijas o de mis hijos. Entonces tú las escuchas y dices, yo las cultivo o tengo esta economía porque quiero que mi hija estudie, que mi hijo estudie, que tengan como esas otras oportunidades que ellas no tuvieron. Si bien esto es algo que ha permitido un crecimiento parcial del territorio, no deja de un lado que el control territorial, que la opresión y que todo lo que se maneja alrededor de los grupos armados ilegales afecten directamente la vida de las mujeres, que no puedan movilizarse tranquilamente, que estén expuestas constantemente a la militarización, tanto ilegal como legal, porque también son riesgos que se corren siendo mujeres y siendo niñas y adolescentes, y también obviamente la diversidad. Pero que finalmente, pues sobre todo esto, más allá de la coca, no solamente debemos entender a las mujeres como las que cultivan coca, cosechan coca, sino también las que han estado al inicio de la cena, como las que daban la comida a los jornaleros, las que estaban pendientes de las labores del cuidado de la casa, de la sostenibilidad, que recarga también de nuevo como ese trabajo de las mujeres dentro de los cultivos. Y ahora sí, le damos la palabra a Sandra. Gracias, Mara. Sí. Bueno, yo, como mencionar dos cosas, intentando atar lo que acaban de plantear. Perdóname, Sandra, creo que estábamos teniendo una interferencia con tu micrófono, no sé si Mateo la escucha bien o soy yo. ¿Me oye? Ya, mejor. ¿Me escuchan bien? Sí, no, que les comentaba que como que quisiera mencionar algunos elementos atándolo a los dos planteamientos que acaban de hacer Juliana y tú, María José. Digamos, ahí hay como dos cosas que en mi criterio es importante. Se nos fue Sandra, problemas técnicos que nunca fallan en estas sesiones, pero aquí estamos tranquilos, tratando también de pensar en esta mujeres, no sé, Mateo, que ha podido también identificar de esta primera conversación. Sí, yo quería como añadir algunos elementos a partir, perdón, creo que ya tenemos de nuevo a Sandra. Perdón, yo no sé qué pasa. Tranquila. ¿Qué pasa con la red? No, a ver si lo logramos esta vez, la tercera es la vencida. Les estaba mencionando que quería atar la respuesta a esta pregunta poniendo algunos elementos sobre la mesa, pero vinculándolo a lo que acaban de plantear Juliana y María José. Porque, digamos, son como dos asuntos que están íntimamente relacionados, pero que para efectos de comprenderlos, es muy importante también ver como cuáles son esos hilos delgados que nos permiten separar aunque estén muy juntos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas economías campesinas en las que hay comunidades campesinas donde se practica la agricultura de la coca. Y Colombia está dentro de los países donde hay comunidades campesinas que practican esa agricultura. Ahora, en el marco de una, digamos, de una política, como bien lo ha mencionado Juliana, y es que dado que la coca está metida dentro de una cadena productiva que está vinculada en algunos casos, no siempre, pero en el caso de Colombia sí en su mayoría, nosotros producimos coca, si bien para algunas otras cosas la mayoría de la producción de coca que nosotros tenemos es para producción de pasta base de cocaína, pues entonces está vinculada a una cadena productiva vinculada fuertemente al narcotráfico. Y por eso, digamos, muy asertivamente, como lo planteaba Juliana, pues hay una política de drogas o una política antidrogas, si se quiere, que ha sido muy remarcada en países de América Latina después de hace algunos años y de otras decisiones de política internacional también que se tomaron para que se implementaran ese tipo de políticas. Entonces son como las afectaciones que produce esa política, una política fundamentalmente prohibicionista que afecta a poblaciones vulnerables y en este caso pues afecta a las mujeres, afecta a poblaciones en general, incluso al campesinado de hombres, pero que
que con mayor énfasis, y como lo ha manifestado Juliana, y como está en el informe de la Comisión de la Verdad, pero como está en otro montón de documentos, pues hay unas afectaciones particulares a las mujeres campesinas y a quienes están vinculadas a esta economía. Y ahí, lo que decías, María José, efectivamente hay unos procesos de criminalización muy fuertes que pesan de manera particular sobre las mujeres, digamos, los datos sobre encarcelamiento, los datos sobre afectaciones particulares que ustedes han mencionado en el marco de este conversatorio dan cuenta de eso. Pero adicionalmente, digamos, como a esos dos componentes, el del cultivo, el de la producción, de una, valga la redundancia, de un producto que está vinculado a una economía y a esta cadena del narcotráfico que tiene una política y una política que ha afectado profundamente a las comunidades campesinas. Nosotros en lo que hemos revisado, y quisiera también dejarlo acá sobre la mesa porque me parece importante considerarlo, es que también hay unos elementos adicionales. Por ejemplo, se han generado unas dependencias de esa economía. Y son unas dependencias, no sé, algunos estudiosos de economías campesinas han manifestado los grandes problemas que tienen los monocultivos cuando uno se dedica exclusivamente a monocultivos en cualquier lugar del planeta. Entonces, claro, este tema de dedicarse exclusivamente a la economía cocalera ha generado unas dependencias de esa economía que en algunos casos, y esto lo hemos conversado con familias y con comunidades, que en algunos casos hacen que las familias se olviden de cultivar comida, de cultivar otros productos, de volver mucho más integral sus espacios de finca, pero también hay otros impactos asociados a lo comunitario. Para los actores violentos que son los que han puesto, entre otras cosas, reglas de juego, aquí lo mencionaba Juliana hace un momento, porque también tenemos unos momentos particulares de esa implementación de política, pero también de la economía, de esta economía, pues ahí hay un actor armado y legal que pone unas reglas de juego. Y eso rompe y eso ha afectado el tejido comunitario. Incluso han pasado en muchas oportunidades por los tejidos de las comunidades y ha desatado unos niveles de fragmentación, si se quiere, de lo comunitario que se cede en medio de ese contexto a unos roles que han jugado las comunidades desde hace mucho tiempo, de reguladores, de organizadores, casi que también de funciones de Estado en algunos lugares. Pero cuando el actor armado se pone sobre eso, pues eso rompe lo comunitario, rompe el tejido social, lo afecta, y ahí pues ustedes saben todo lo que sucede. Es importante entonces ahí que se puedan establecer, también hay experiencias hay ejercicios interesantes alrededor de ese tema, que se puedan establecer algunos acuerdos para que las organizaciones cada vez puedan seguir jugando el rol de definir reglas de juego, de definir acuerdos comunitarios, no sé, en algunos casos en Guaviare, algunos años que revisé un tema puntual de coca en un municipio específico muy metido en la Amazonía colombiana, pues eran las comunidades las que reglaban, incluso definían precios de los alimentos para que no fuera la economía cocalera ni un poco esta dinámica de este mercado tan fluctuante y tan inestable el que determinara qué era lo que pasaba con lo comunitario. Entonces, lograron llegar a unos acuerdos para que las organizaciones pudieran fortalecerse aún en medio de contextos muy complejos. Hay otro elemento ahí que creo que vale la pena ponerlo también en esta conversación y tiene que ver con los impactos ambientales de la producción de coca para pasta base de coca. O sea, tampoco es mentira que estamos procesando pasta base de coca al lado de fuentes hídricas. En algunos casos nosotros
digamos, y cuando digo nosotros, no solamente la corporación, sino las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, que incluso a veces participamos de espacios internacionales, hemos hablado de incorporar el concepto de reducción de daños no solamente en el punto de la cadena que aborda los temas de consumo, sino incluso los temas de producción, porque hay contaminación de fuentes hídricas, porque hay cosas que pudiéramos hacer para afectar mucho menos los espacios ambientales, los asuntos vinculados a la deforestación. O sea, si bien la coca no es el principal aportante a los procesos de deforestación del país, porque apenas aporta el 7%, pues está haciendo un aporte y seguramente ahí pudiéramos con las organizaciones y con las familias y comunidades campesinas poder definir unos mecanismos que nos permitan reducir daños ambientales en los territorios que estamos habitando y que hoy se ven enfrentados a situaciones en relación con escasez de recursos que son vitales para la vida de las familias y de las comunidades y que, como han dicho y como está mencionado en otros lugares, afecta también principalmente a las mujeres, que son las que en el marco de las economías del cuidado y de los ejercicios de cuidado que hacen en las zonas rurales, pues son las que más se ven afectadas por los impactos al medio ambiente. Otro tema importante que creería en esta pregunta, y voy cerrando como para no extenderme, es que la economía de la coca de todas maneras sí fue la tabla de salvación para muchos procesos, para poner también lo otro, ¿no? En los procesos de colonización. Así lo demuestran varias investigaciones. Si ustedes revisan el informe la investigación que hizo la Universidad Nacional sobre la Macarena hace algunos años, cuando estaban documentando el proceso de colonización de la Macarena, pues ese proceso se sostuvo en buena medida de la economía cocalera. Y si uno mira esto en general, Caquetá, Putumayo, ese norte amazónico, el sur del Meta incluso, pues buena parte de estos procesos se pudieron sostener a la economía de la coca. En el caso de Antioquia, por ejemplo, cuando estuvimos nosotros en Briceño, cuando caen economías agrícolas como la del café o cuando hay dificultades económicas con cualquier otra economía campesina, pues la coca es la que termina dándoles la mano, dándoles la posibilidad de cash. En otras agriculturas hay mucha dependencia, pero en el caso de las mujeres lo que nosotros encontramos es que la coca de algún modo sí les estaba dando un lugar distinto a las mujeres en relación con la participación de la participación económica dentro de la producción, hacían acuerdos y negociaban con sus familias y con sus esposos o en el marco de acuerdos comunitarios para que fueran dueñas de unas porciones particulares de coca. Es decir, ahí ya no dependían, perdónenme la expresión y lo coloquial, para comprar el café o la toalla higiénica del marido, sino que tenían la posibilidad de tener un cash que les da mayor margen de maniobra, mayor capacidad de negociación y mayor independencia, e incluso les dio un lugar organizativo que no se los estaban dando otras economías como la economía del café, por ejemplo, en el caso específico de lo que vimos en el norte de Antioquia, porque, bueno, la economía del café en otros lugares también tiene otras particularidades, pero me parece importante mencionarlo porque esto tiene, digamos, tanto de oscuro como también de claro, y eso es importante considerar. Ya, perdón que me extendí. Muchas gracias, Sandra. Yo quisiera como agregar dos cosas también un poco puntuales a partir de las experiencias y reflexiones que nos han presentado nuestras dos invitadas y nuestra compañera María José, y es que, digamos, yo creería que también es como importante diferenciar como la coca, ¿no? O los impactos de la economía de la coca y por otro lado los impactos de la lucha contra las drogas, ¿cierto? Que están amarrados en últimas, pero que cada uno tiene como unos impactos diferenciales diversos, ¿no? Y en este caso creo que también es muy importante, así como lo decía la compañera Sandra, reconocer que hay unos impactos y unas necesidades en últimas también, hoy María José también lo decía, del cultivo de la hoja de coca para diversos usos, fundamentalmente en muchos lugares, ¿cierto? Para clorhidrato de cocaína, pero también es importante reconocer esos impactos diferenciales que ha tenido esa lucha contra las drogas que ha sido fomentada desde el gobierno colombiano, desde el Estado colombiano,
en alianza también con otros países, ¿no? A nivel transnacional. Y yo solo quería mencionar ahí dos puntos que me parecen, pues que quería resaltar a partir de mi trabajo de campo, de mi, digamos, yo no soy investigador sobre el conflicto ni sobre la coca, pero mi trabajo de campo ha sido en el Pacífico medio y sur colombiano, en los departamentos del Valle, el Cauca y Nariño, en el litoral pacífico de estos departamentos, y pensando en los impactos diferenciales en las mujeres de este tema de las economías asociadas a la coca y a la cocaína, está un poco dos experiencias que quería relatar muy breves. Una tiene que ver con los productos de alisamiento de cabello, tratamiento de cabellos, que muchos de ellos han sido comercializados en la región por los mismos dueños de los insumos de la producción de clorhidrato de cocaína, porque entonces como que se legalizan entrada de estos productos, tanto para la producción del clorhidrato como para los productos para el cabello. Entonces hay una cosa ahí muy interesante y muy compleja, ¿cierto?, entre productos, que hay toda una discusión también entre las mujeres negras afrocolombianas sobre su cabello, y este tema de estos productos que son químicos que se usan para su tratamiento, para su alisado, pero que a la vez también un poco están en varias ocasiones, me han contado esas historias, pues relacionados también con la producción del clorhidrato. Y el otro elemento que también me parece importante resaltar es que un poco las mujeres en su calidad de, digamos, de cuidado, en este caso doméstico, ¿cierto? De lo que decía María José, de la importancia de estar vinculadas a estas economías para un tema también familiar. Muchas de ellas también han quedado insertas en estas dinámicas asociadas al narcotráfico, ¿cierto? A la ilegalidad. Por ejemplo, las tristemente célebres, ¿no?, casas de pique, que en últimas eran casas que estas mujeres, pues, sus compañeros sentimentales usaron, eran casas de ellas, pero sus compañeros, parejas, usaron para realizar actividades criminales, ¿cierto? Y que muchas de ellas también fueron criminalizadas por haber prestado ese espacio, digámoslo así, para este tipo de actividades. Y lo otro que quería mencionar, también creo que lo mencionó un poco Sandra, en temas de la contaminación ambiental, ¿no? Y el glifosato. Particularmente, creo que es importante también resaltar el tema que está en los informes de la comisión, ¿no? Del de Mi Cuerpo es la Verdad, un poco sobre cómo no solo la contaminación medioambiental que ha generado pues esta lucha contra los cultivos de coca, sino también los impactos en los cuerpos de las personas, ¿no? Los abortos, las interrupciones no deseadas de embarazos, que han sido, pues digamos, es muy difícil comprobar en términos científicos este tipo de afectaciones o las afectaciones de los niños y niñas en términos de infecciones respiratorias agudas, que es una de las causas, ¿cierto?, principales de la exposición al glifosato, uno de los síntomas, consecuencias, pues, de la exposición directa al glifosato, problemas respiratorios que son altísimos, digamos, en términos de índices en la zona del Pacífico, estoy hablando, en niños, niñas y jóvenes. Pero claro, esto también, los problemas de respiratorios no son exclusivamente o no pueden ser exclusivamente asociados al glifosato, sino a desnutrición, a malas condiciones de atención primaria en salud, ¿cierto? Entonces, como que todas estas diferentes situaciones de precariedad se articulan también para crear un poco unas condiciones de vida muy complejas para las poblaciones, no solo en este caso ya sí de esta región, sino de otros territorios de frontera colombianos, como es la Amazonía, ¿cierto? Como el Bajo Cauca, bueno, como otros lugares, como el Oriente, el Catatumbo, en donde esta lucha contra las drogas también se ha articulado, pensémoslo así, con otras condiciones estructurales de desigualdad del Estado colombiano y de la sociedad colombiana, que hacen que haya unas afectaciones, digamos, sobre estas poblaciones, ¿no? Que en este caso son las mujeres, con el tema de los abortos, decía, con las interrupciones, pero también con las enfermedades de piel, con las enfermedades tipo tumores, con las enfermedades en sus hijos, en sus hijas, que precisamente ahí también están las afectaciones, yo diría, de esta lucha contra este tipo de cultivos. Que en últimas, no recuerdo muy bien al autor en estos momentos, pero hay un autor que trabaja el concepto de violencia lenta, ¿no? Que es como esa violencia que no es cuantificable en el sentido de que no es una acción violenta que mató a alguien o una mina antipersonal, ¿cierto? Como se llaman, que lastimó, cercenó un cuerpo,
sino es una violencia que no es muy identificable, que va ocurriendo lentamente, digamos, subrepticiamente, y va destruyendo los cuerpos de las personas de estos territorios. Y claro, como no es posible hacer estas mediciones tan fácilmente como el glifosato, por ejemplo, o los productos químicos usados en la transformación de la coca en clorhidrato de cocaína, afectan a los cuerpos de las personas, también porque no hay presupuesto, ¿cierto?, para financiar este tipo de investigaciones, pues no es muy fácilmente identificable, pero no por ello tenemos que dejar, pues, de hablar de ello, ¿no? Entonces quería puntualizar, o bueno, agregar esas dos cosas a la discusión que nos han provocado aquí las compañeras. Sí, yo creo que estas dos primeras preguntas nos han dado insumos para hablar del territorio, cómo ha tenido también unos beneficios, lo ilegal y lo legal, que nos permite a nosotros qué es la coca y por qué está tan criminalizada a nivel del Estado, y también pues como desde las periferias, desde estos lugares que ha sido donde más ha habido carencia a nivel del Estado, de las cuestiones básicas de vida como salud, educación y vivienda, pues refleja un apoyo, refleja también como una oportunidad para que poder vivir y existir en sí misma. De esta, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Ok, a veces hay problemas de por acá. Sobre esto queremos también preguntarles a nuestras invitadas, y pues también ya que estamos entre la conversación Mateo y yo, que hemos conocido los territorios, pues Mateo también ha trabajado en Tumaco y yo actualmente viviendo en Putumayo, que también soy una hija del sur. Todo esto que hemos escuchado, que hemos vivido de las diversidades, ¿qué podemos pensar o qué propuestas se podrían generar desde una perspectiva de género para dar viabilidad a la problemática del narcotráfico? Más allá de esta guerra que tenemos contra la que actualmente el gobierno de Petro pues no empezó a criminalizar directamente a campesinos, sino que hay una dinámica diferente, pero eso ha afectado obviamente a la economía. Pero ¿qué sí podemos hacer desde una perspectiva de género para pensar en esta problemática que tenemos actualmente y cómo ha afectado? Le dejo el micrófono a Sandra. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, sí. Ya. Sí, es que tuviste al final unos pequeños problemas de entrecortado con tu conexión, pero solo como para repetir la pregunta un poco para las compañeras Juliana y Sandra, sobre qué propuestas se podría generar desde una perspectiva de género para dar viabilidad a esta problemática del narcotráfico que hemos aquí discutido a partir de las intervenciones. Bueno, mientras nos ponen nuestras invitadas, tenemos un comentario, nos dice: hola, buenos días, estoy de acuerdo con sus comentarios, y mi comentario como mujer y profesional que trabaja con las mujeres en un barrio cocalero, miro que el trabajo de las mujeres jóvenes incrementa buscando independencia y dejando inclusive las labores de la casa que tradicionalmente vinculan a las mujeres. No me deja seguir leyendo el comentario. Pero situación que hace que en ellas estén en un alto riesgo de violencias basadas en género y violencias sexuales basadas en género. Me llega hasta ahí el comentario, pero precisamente le agradecemos a quien, gracias, a Lee, quien nos comenta sobre incremento y oportunidades a salir a trabajar. Han estado los riesgos de mujeres y adolescentes. Gracias, Geraldine, por conectarte, y ahora podemos darle paso a nuestras compañeras, tanto Juliana como Sandra. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, esa pregunta es muy difícil. Realmente siento que pueden haber como muchos elementos sin caer en el pesimismo.
Y lo digo es porque hay un asunto que mencionaba Mateo que me parece muy importante, y es el tema de las transformaciones culturales que también han vivido las comunidades, y sobre todo como unos estereotipos que se han instalado alrededor de las mujeres, ¿no? En términos de estándar de belleza, como de prácticas, que están muy asociadas, y parece como una exportación de esta cultura narco de México, de los carteles allá, y que se ha visto mucho acá. Entonces, por ejemplo, vuelvo y retomo el caso de Argelia en los procesos que la Ruta Pacífica acompaña, y nos ponían la alerta de cada vez más, digamos, qué es lo que te da estatus también, ¿no? Entonces, cierto tipo de ropa, cierto tipo de marcas, pero además un tema de cómo, de una performatividad que también va cambiando. Entonces el tema, por ejemplo, de las cirugías, nos decían que era un asunto que va incrementando. Cada vez en Popayán, Argelia está como a unas, bueno, ahorita con lo de Rosas, está como a unas 8 horas de Popayán, y cada vez veíamos como con más sorpresa cosas que usualmente no lo percibíamos en Popayán, como las mujeres lucían y cómo han ido cambiando también allí. Entonces siento que hay unos asuntos muy profundos para trabajar también allí, porque así como estoy hablando de algo no superficial, pero no menor, ¿sí? Porque ahí también está el tema de las mafias, y cómo surgen estos relacionamientos con mujeres de la comunidad, todo lo que se irradia alrededor, donde hay chongos o cocinas, también hay prostíbulos en muchos lugares. No voy a homogenizar porque no me conozco todos los lugares del país, pero al menos en el departamento del Cauca es cierto. Donde hay cocinas, hay tabernas, hay prostíbulos. Y el tema de la prostitución es muy fuerte, y digamos, algo muy invisibilizado también que hemos visto es, por ejemplo, los feminicidios de mujeres en el ejercicio de la prostitución en estos territorios. O sea, y creo que esto es un reto también en términos para la JEP, también reconocer el fenómeno del narcotráfico como una variable que tiene mucho que ver con unos vacíos que hay ahorita, y que hay que reconocer que hoy tenemos mujeres que fueron asesinadas en estos territorios, que llegaron con otro nombre, ¿sí? Sus familias no sabían para dónde se fueron, o no sabían que se cambiaron el nombre, o a qué se fueron a hacer, que fueron asesinadas, y que hoy es un reto su búsqueda y la recuperación de sus cuerpos y la entrega. Entonces, me estoy yendo por otros temas, pero creo que no es fácil esa pregunta, porque hay muchas aristas que se despliegan alrededor cuando se ha mencionado mucho entre la línea delgada entre lo legal y lo ilegal. Y es el tema del narcotráfico y esta nueva direccionamiento, no solamente tiene que mirar el cultivo en sí mismo, sino toda la cadena, y no es la cadena que llevan las mafias, sino todo lo que está entremezclado allí. Para tú procesar pasta de coca, necesitas gasolina. O sea, es impresionante la cantidad de estaciones de gasolina que hay en un territorio y municipio chiquitico, ¿sí? En donde no hay de pronto escuelas, pero hay una estación de gasolina, ¿cierto? Y allá eso es legal, es decir, ¿dónde la gasolina es ilegal? La gasolina es legal, una estación de gasolina es legal, pero es que no está porque allá en las mejores carreteras y en mayor tránsito de carros, no es eso, para eso, para eso no están esas estaciones de gasolina. Lo mismo pasa con el cemento es legal, ¿sí? Pero
para tú procesar pasta necesitas cemento. O sea, estoy nombrando como algunas cosas allí. Y, por ejemplo, todo el boom, cuando hay, digamos, estos incrementos del boom cocalero, ahorita pues está bajita la hoja de coca y bueno, eso ha tenido otras cosas. Entonces las tiendas, las misceláneas, hay toda una serie de economías que hay alrededor del tema de la coca y el narcotráfico que están allí, que no son precisamente ilegales, son legales. Entonces, creo que uno de los aspectos también para dar esta nueva mirada al tema del narcotráfico, pues tiene que entrar a superar esto estas disyuntivas entre lo legal y lo ilegal. Es que la línea es demasiado delgada. Entonces, ¿tú qué haces con los insumos que son legales para producir pasta de coca? Es que para producir pasta de coca no solamente se necesita la hoja de coca, se necesita toda esta serie de insumos. ¿Y qué pasa con eso? Y eso creo que ese es un debate profundo, porque eso también implica diálogos con el sector empresarial, que es decir, con los de los cementos, con lo de las bombas de gasolina, y ellos van a dejar de vender por aportar en esto, no lo sé. Creo que es un debate muy grande también alrededor de esto, o si la mirada está ahí en esta propuesta, que creo que no depende solamente de la voluntad de Colombia acerca de la mirada hacia reconocerlo como un cultivo legal y transitar hacia este otro lado, pero que también no depende de una discusión solamente como país, sino que es una discusión a nivel de los países, Estados Unidos, es decir, nosotros, todo lo que entra de dinero en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, que hay unos pasos comunicantes muy fuertes con Plan Colombia, con la militarización, con una cantidad de cosas. Entonces siento que no es una respuesta tan sencilla, porque hay muchos elementos que hay que tener allí presentes, y que también tiene que verse a la luz también de lo que está pasando ahorita con las negociaciones, con los distintos actores, o bueno, en lo que está dentro de esta gran sombrilla de la paz total. Es decir, el tema del narcotráfico pues tendrá que abordarse también con el ELN, porque están involucrados en la cadena, o sea, son un actor que regula también muchas cosas. Y por supuesto tendrá también que pasar esta discusión por la propuesta que se está generando todavía muy exploratoria con las disidencias de las FARC, pero también con estos grupos que hablan del tema del sometimiento, por ejemplo, con el Clan del Golfo y estos otros grupos que tienen, digamos, son reconocidos bajo otra naturaleza, porque las disputas que están allí también están alrededor de la gobernabilidad, los ejercicios de gobernabilidad sobre el narcotráfico y las economías ilegales. Y digo economías ilegales pues porque no es solamente el tema de la coca, ahí también está el tema de la minería, hay otras que están allí. Entonces, ¿cuáles van a ser esos? Es decir, ¿cómo se va a negociar eso? ¿Sí? Porque ahorita esto no se trata de unos cambios, digamos, como en algún momento las FARC tenía dentro de su horizonte político, de unos cambios estructurales y de toma del poder. Quizás de pronto el ELN esté más en esa línea, pero las disidencias de las FARC no están en esa línea. O sea, no son las FARC que firmó el acuerdo de paz. Son otra naturaleza, otro acervo, otro sustento que los mantiene allí, pero no son las grandes transformaciones estructurales del Estado. No tiene que ver con eso. Uno sabe que hay un tema de apuestas por lo económico, y que ni siquiera, y que además de lo ilegal, es decir, del control de las economías ilegales, también está dentro de las economías legales, porque el tema de las extorsiones, eso también ahí está presente, y muchas extorsiones se dan en negocios legales. Entonces, siento que tiene que haber como también un hilo conductor dentro de lo que se está planteando en la lucha contra las drogas, si cambiar ese paradigma y seguir en esta mirada de lo ilegal,
del tema de los cultivos de coca y todo lo que implicaba el narcotráfico. Dos, también lo que tiene que ver con la discusión no puede seguir siendo entre lo legal y lo ilegal. O sea, hay que superar esa mirada, hay que verlo en la complejidad, dentro de la integralidad, porque lo uno se nutre de lo otro. Y tres, cómo se discuten estos temas en las negociaciones que se están adelantando tanto con el ELN como las que se están proyectando con las disidencias de FARC y la ley de sometimiento, cuando hay un interés muy específico también en el tema de control de rentas. ¿Y tú cómo equiparas eso? ¿No? Entonces, creo que son muchos los retos, pero al final creo que todo esto se puede avanzar de manera significativa si hay una participación de la sociedad civil importante, hay un reconocimiento de la sociedad civil como un actor determinante también en esos diálogos, sobre todo en lo territorial, y sobre todo la participación de las mujeres para poner los asuntos neurálgicos de la cotidianidad de las mujeres, de lo político, que las mujeres también han venido dibujando con unas posturas muy claras frente al tema de los cultivos, de lo que ha generado el narcotráfico, y eso hay que ponerlo a dialogar en donde no sean solamente las voces de los varones hablando desde lo que ellos piensan, proyectan, que son los que al final tienen la mayoría de los negocios controlados, son muy pocas las mujeres que están dentro de esa cadena, en la cúspide de la cadena, pero las mujeres tienen que estar allí muy presentes en esas negociaciones, en esos diálogos y sobre todo en poner esas miradas estratégicas acerca de estos debates profundos que se están dando alrededor del narcotráfico a nivel internacional también. Pues yo lo cerraría ahí muy sucintamente esos elementos. Muchas gracias, Juliana. Creo que abordas todo, gran parte, porque sí, claramente es una pregunta que deja mucho a dialogar, que es muy amplia, pero que también es necesario empezar a ver en estas propuestas y retos que tenemos frente a la problemática del narcotráfico. Sandra. Sí, yo coincido con Juliana que es una pregunta difícil, pero es que no, voy a intentar responderla. No sé si también tiene un problema de formulación. Y lo digo por lo siguiente, porque, digamos, una cosa es el narcotráfico como el acto o la actividad de traficar narcóticos, y esa pues es una actividad mundial no regulada y está completamente lejos de ser regulada. Si uno mira, por ejemplo, si uno mira los ejemplos de los discursos incluso de este gobierno antes de que fuera gobierno en relación con avanzar en una discusión sobre regular mercados, pues incluso después de ganar se puso en algunos momentos sobre la mesa este debate, pero como convoca tantos actores y tantos actores poderosos, pues hubo un momento en que tocó cerrar esa discusión. Digamos, ahí hay unos dispositivos de control que obligaron a que se tuviera que cerrar la discusión y a que fuéramos alivianando un poco el discurso y un poco la formulación de la política también en relación con eso. Y ahí Estados Unidos pues juega un papel preponderante y en escenarios internacionales juegan un papel preponderante China, Rusia, con posiciones completamente difíciles en relación con que son posiciones completamente prohibicionistas y que claramente en la implementación de políticas públicas antidrogas pues vulneran los derechos humanos de las personas. Entonces, digamos, esto es de escenario internacional, es un escenario poco propicio para esta discusión, hay que decirlo, excepto temas de marihuana y los avances que tiene América Latina en relación con el consumo de uso adulto de marihuana. Entonces, digamos, eso por un lado. Pero creo que es importante señalar acá y considerar para poder intentar responderla, como tener en cuenta la mirada histórica de estos asuntos como que precisa de manera particular unas formas de discriminación hacia las mujeres. Miren ustedes que las propuestas, un poco la lucha feminista apunta
siempre a que se restablezcan garantías no solamente en relación con lo formal, con la definición de norma, de ley, ante el Estado, sino sobre todo ante la vida cotidiana, que es un poco lo que hemos estado conversando en esta hora larga, en este conversatorio. ¿Cómo hacemos para que además de los pasos que hay que hacer por lo formal, por la normatividad, por la reglamentación formalizada, cómo garantizamos la no repetición de ciertas situaciones que son vulneratorias, que son discriminatorias, que impiden la participación efectiva de las mujeres y que la lucha de las mujeres al final pues no se vea impedida, como tampoco se vean impedidas las consecuencias de ese ejercicio libertario, si se quiere. Entonces, la mujer, como ustedes lo han mencionado acá, como lo hemos estado conversando, pues ha cumplido distintos roles. Se ha cumplido un rol no solamente de cuidadora de su familia, cuidadora incluso de lo comunitario, pero también ha asumido el rol de recolectora, ha asumido el rol dentro de la cadena misma productiva, dentro del ejercicio de la producción de la coca. Han participado de todos estos procesos. Sin embargo, en lo que nosotros hemos visto es los hombres siguen recibiendo los dineros, siguen tradicionalmente tomando las decisiones en relación con la finca, pero también a veces en espacios comunitarios con dadas excepciones. Si ustedes revisan los registros del PENIS, en algunos documentos que nosotros estuvimos revisando, el 90% de los titulares que reciben los beneficios de haber sustituido la coca, por ejemplo, son los hombres. Eso hay que mirarlo. Algunos de estos reciben los dineros y se los beben, dejando a sus familias y a las mujeres incluso abandonadas económicamente. Esto hay que revisarlo y hay que revisarlo más si hoy podemos incidir en escenarios institucionales, porque no son otra cosa sino el reflejo de un orden económico que está preestablecido y que en lo sociológico pues uno podría decir que sostiene a la mujer como en una condición de receptora pasiva. Entonces, la perspectiva de género allí, nosotros sí creemos que contribuye indudablemente a que la mujer cocalera asuma en lo económico un rol decisorio en la cadena de valor, que no limite sus actividades exclusivamente a la función de cuidadora, también porque además es quien hoy, como les comentaba hace un rato, pues también está asumiendo un papel cada vez más relevante en los procesos organizativos de las organizaciones comunitarias cocaleras, las que se han estado dedicando exclusivamente a estos temas. En Antioquia mismo, también otro dato ahí como para soltarlo, veíamos que el 55% más o menos de quienes participan de las reuniones y de los escenarios comunitarios son las mujeres, asisten a las reuniones, pero no son las mujeres las que toman las decisiones, ni tampoco son a veces las mujeres las que asumen los cargos más relevantes a nivel departamental, a nivel territorial, a nivel subregional o regional. Sin embargo, son las mujeres las que vienen asumiendo de forma organizada la reconversión económica, son ellas las que no solo hacen los registros de la demanda y la oferta de la coca, sino son ellas las que también buscan otros mecanismos y otros modos de vida para sus familias, para sus hijos y para las redes que han tejido dentro de sus comunidades, siendo incluso mostrando como la resiliencia que hay en relación con la violencia que genera ahí sí el narcotráfico en tanto actividad particular. Pensamos nosotros que es clave pensarnos la perspectiva, si se quiere, y en este caso, para efectos de este conversatorio, en función del ámbito de los cultivos. Creo que ahí podría haber un gran aporte. Recordemos todos que en el Acuerdo de Paz de 2016 se incluyó y se dijo que el programa de sustitución de cultivos debería tener un enfoque de género. Y excepto algunas o contados ejercicios, que en serio uno los puede contar con los dedos de las manos, pues esto no se ha hecho efectivo, ¿sí? Excepto, no sé, hay un grupo de organizaciones de mujeres donde estuvo Cisma Mujer,
creo que si no estoy mal, la Ruta Pacífica de Mujeres, digamos, un grupo de organizaciones hicieron una propuesta de cómo incorporar el enfoque de género en el PENIS, pero pues esto todavía sigue pendiente. Y hay unos ejercicios como muy puntuales, unos pilotajes que se desarrollaron en el Guaviare, por ejemplo, 100 familias aproximadamente cocaleras, en un proceso que acompañó Paso Colombia. Hicieron un ejercicio exclusivamente con mujeres intentando implementar e incorporar el enfoque de género en las actividades que estaba desarrollando el PENISA en el departamento del Guaviare. Y hay otros ejercicios, pero en serio son muy pocos si uno los compara con el reto que hay, con la necesidad y también con los escenarios que hoy mismo estamos asumiendo como organizaciones sociales, incluso en el espacio de lo institucional. Nos falta un montón indudablemente, pero ejercicios como esta escuela de género que ustedes están liderando, ejercicios como lo que hacen las tejedoras de vida del Putumayo, la Ruta Pacífica de Mujeres, yo creo que aportan indudablemente y contribuyen a que podamos también ir definiendo de manera concreta qué es eso de la perspectiva de género, cómo se concreta la perspectiva de género en el ámbito, insisto, en este caso de la producción de coca en economías campesinas, donde la coca es o la principal actividad económica o es una actividad económica dentro de las actividades que se desarrollan en la finca. Cierro señalando que me parece importante que tengamos ahí en el radar. Creo que va a ser muy útil que nosotros hagamos análisis sobre brechas de género, que podamos mirar cuáles son las barreras específicas que hay en nuestros territorios, porque también son distintas. O sea, en nuestra experiencia, una cosa pasa en el Guaviare con esas características culturales que hay en Guaviare o incluso en Caquetá, ustedes conocen lo del Putumayo, y otra cosa es lo que nosotros vimos en el norte de Antioquia con un rol completamente, o sea, si hay unos elementos que se mantienen, también hay unos roles particulares. Entonces, va a ser muy importante que nosotros como organizaciones sociales podamos aportar a revisar esas barreras que nos permitan ver cómo es que se están tomando las decisiones en los procesos de producción en finca, cómo es esto del acceso de la tierra por parte de las mujeres, cuáles son las brechas en relación con la participación equitativa en actividades comerciales y en los beneficios también de la productividad de las fincas, cómo es que son esas brechas y esas barreras en relación con la generación de ingreso y el acceso a ese ingreso. Creo que esto nos podría ayudar muchísimo a incluir entonces un enfoque en los planes, programas, políticas y en las actividades que nosotros desarrollamos desde cualquier escenario donde nos encontremos en relación con un enfoque inclusivo de género que nos lea, que lea a las mujeres y que ofrezca oportunidades justas y equitativas a los géneros, a ambos géneros, que identifique y visibilice esos roles que hoy están jugando las mujeres campesinas en el marco de las economías campesinas, de modo que podamos efectivamente empoderarlas e integrarlas adecuadamente. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Juliana, también por sus intervenciones, por sus propuestas, por sus reflexiones. Creo que hemos traído acá ustedes principalmente unas discusiones que, como lo decía Sandra, son necesarias, son importantes que se visibilicen, que se lean, no solo respecto a los cultivos de coca, y de un poco articulado a las economías ilegales y al narcotráfico de una perspectiva más macro, sino también cómo pensar todas estas dinámicas sociales desde una perspectiva de género, ¿no? Desde unos lentes de género, que creo que es el reto que nos convoca aquí, particularmente en este espacio. Yo solo quería como anotar un poco para amarrar diferentes elementos que se discutieron desde el inicio. Y por un lado es que dos cosas, ¿no? Por un lado creo que en efecto el tema de la incorporación de la perspectiva de género, particularmente en el tema de la política de los cultivos, en el cultivo de la coca, incluso en marihuana, bueno, no sé, en otro tipo de cultivos ilícitos, está
como quedó en el acuerdo de paz, no se ha cumplido en su gran mayoría, ¿cierto? Ha sido bastante olvidada esta tarea, bastante invisibilizado este punto del acuerdo de paz, y creo que es necesario como fortalecer ese punto, al menos en esta discusión que estamos dando. Y segundo, otra cosa que me parece pues fundamental y creo que ha sido transversal a las diferentes intervenciones que se han dado en este espacio, es que en últimas la propiedad de las tierras, la propiedad de las grandes empresas, la propiedad de las pequeñas empresas, la propiedad de la comercialización de la hoja de coca, la propiedad, digámoslo así, de la toma de decisiones en espacios comunitarios, rurales, de comunidades negras, afrocolombianas, de comunidades indígenas, sigue siendo en todos estos escenarios mayoritariamente propiedad de los hombres, ¿no? Y esto pone, digamos, el dedo en la discusión central en la cual la toma de decisiones y la propiedad, digamos, o el empoderamiento, si se quiere, para usar la palabra pues de moda, de las mujeres ha sido muy escasa, ha sido muy poco avanzada en esta discusión, y que si seguimos pensando en las mujeres solamente desde el papel del cultivo, ¿cierto?, de la hoja o de las economías familiares, de lo doméstico, pues creo que estamos perdiendo otras grandes discusiones, que son precisamente los hombres los que están tomando las decisiones, no solo a nivel territorial, no solo a nivel micro, sino a nivel de la macropolítica transnacional en este caso, de la lucha contra las drogas. Y creo que eso es lo que también tenemos que cuestionar, como bien lo decía también Juliana en su intervención, desde los elementos de la legalidad misma, no solo la ilegalidad, ¿no?, sino también de las diferentes industrias y empresas y comercios articulados al comercio legal e ilegal, como es el tema del petróleo, como es el tema de la gasolina, como es el tema del transporte, como es el tema de los abarrotes, en fin, son diferentes elementos que están ahí y que están fuertemente acaparados y controlados por los hombres y por una visión masculina, por un lado de las drogas, pero por otro lado también del prohibicionismo y de la guerra misma, y creo que eso es lo que hay que descentrar o por lo menos cuestionar desde nuestras lecturas, cómo podemos pensar estos enfoques desde otro tipo de lecturas que no estén exclusivamente enraizadas en una perspectiva de los hombres, ¿no?, o una toma de decisiones de los hombres. Quería aportar eso y no sé, Majo. Sí, bueno, yo para también cerrar, creo que de todo lo que hemos hablado muchas cosas, hay algo que hay una necesidad muy grande y es cómo empezamos también dentro de la academia a generar más investigaciones sobre la producción y el cultivo de coca desde un enfoque de género. Desde ahí es donde, por ejemplo, Visomutop ha estado también teniendo este tipo de iniciativas y alcances para que se hable más públicamente de todo lo que conlleva el cultivo y producción de la coca, pero también este conversatorio, que creo que ha sido muy provechoso para todas nosotras, nos da la reflexión de ver qué hay detrás de la coca, no solamente esta cuestión que nos han todo el tiempo transmitido por medio de la televisión y también de las noticias, de la criminalización de la hoja de coca, sino también reconocer, uno, la ancestralidad que tiene este cultivo, todo lo que ha tenido también para las culturas indígenas, pero también cómo las mujeres nos hemos posicionado frente a una autonomía económica, pero también a varias formas de resistencia en donde sí hay un cultivo y producción de coca por parte de las mujeres, pero también de lado hay todo un proceso de resistencia, no solamente frente a la militarización de nuestros cuerpos y nuestras vidas, sino también a todo lo relacionado con la comercialización, producción y todo lo que conlleva también a la búsqueda de las mejores, no solamente para ellas, sino para la familia y en general para la comunidad. Eso ha hecho que también surjan liderazgos para las mujeres que están en el PENIS también están ahí, pero también eso conlleva que corran riesgos y que sean constantemente amenazadas por ser lideresas, y es algo que también debemos tener en cuenta dentro de todas estas formulaciones que hablamos sobre el tema relacionado con la coca.
Finalmente, la invitación también para las personas que nos escuchan, que nos ven, es veamos más allá de la coca como la cocaína, como este polvo que nos han vendido todo el tiempo, sino que también reconozcamos que hay productos. Por ejemplo, en el Putumayo hay galletas de coca, hay harina de coca. En el Cauca hay un emprendimiento que es ya muy reconocido que se llama Cocanasa, que ha sacado cervezas, energizantes, tés también de coca. Y también hay proyectos de investigación, por ejemplo, el SENA está desarrollando un fertilizante con base en coca y también textiles. Estos son proyectos de investigación y emprendimiento que nos dan un sustento de cómo esta planta no solamente se utiliza para el consumo de sustancias psicoactivas, sino que tiene otros beneficios que también pueden llegar a sí mismo a estas comunidades que han sido productoras de coca. Así que para cerrar, le daría la palabra a Juliana y a Sandra para despedirnos de nuestra audiencia y pues agradecerles infinitamente por el tiempo, por este tejer de palabra desde los diferentes territorios que siempre nos dan ganas de seguir y seguir hasta las 2, 3 de la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias a la escuela por seguir haciendo este ejercicio tan importante de generar estos conversatorios, de invitar a mujeres desde distintos quehaceres, pero pues también con estas convicciones que hoy se manifiestan aquí. Y bueno, pues espero que haya sido un espacio, digamos, que nos haya dado como muchos elementos. A Sandra, muchísimas gracias por todo lo que puso aquí, muy interesante el trabajo que ustedes hacen. Y creo que esto es de las cosas que también, como lo decía María José, se necesita, ¿no? Como seguir investigando, seguir posicionando y que todos estos resultados de las investigaciones, de los acompañamientos, potencian aún más las voces de las mujeres que están en los territorios. Entonces, de verdad, pues muchísimas gracias por el compartir, por tener esta oportunidad y bueno, pues que siga adelante la escuela con estos ejercicios y estos conversatorios. Chicas y chico, y a todos los que nos están escuchando, no, infinitas gracias, excusas por lo loco de la participación, porque como les decía, fue última hora. Aura María afortunadamente pues está evolucionando positivamente, su situación de salud sí estuvo un poco delicada, pero afortunadamente está bien. Para nosotros ella es vital en este equipo porque pues es una mujer que ha trabajado desde hace muchos años en territorio, pero también ha estudiado este tema de manera muy rigurosa. Entonces, infinitas gracias por el espacio para la corporación, por el espacio para nosotras. Para mí fue un gusto y un honor haberles conocido. Y bueno, espero que podamos seguir aperturando estos espacios porque estoy completamente convencida, pero al 100%, de que estos encuentros sí facilitan y a veces nos ayudan mucho a enrutar acciones concretas que nos permitan, insisto, tomar decisiones y generar unos cambios y generar unas rupturas en relación con unas trayectorias que debemos modificar. Entonces, infinitas gracias por esto, por su generosidad y bueno, espero verlos y verlas pronto. Muchas gracias a Juliana, Sandra, por su presencia aquí, por compartir sus saberes aquí en este espacio. Les agradecemos también a las personas que estuvieron pendientes de la transmisión, a todas las personas que igual hacen posible, a la compañera Aura que no pudo estar acá. Y también queremos pues recordar siempre la invitación a que estemos conectadas a la diferentes actividades que hacemos desde la escuela, algunas virtuales, ¿cierto? Aquí en la página del Facebook de la escuela, Escuela Feminista Guadalupe Zapata, pero también por el Instagram, donde pueden enterarse de las diferentes actividades que estamos haciendo y también las actividades presenciales que realizamos en la ciudad de Pereira. Y siempre recordando que, pues, gracias a no solo a la gente que trabaja y que sigue con la escuela, sino también a las diferentes organizaciones aliadas, hermanas, compañeras que nos
que nos contribuyen también a crear esta red feminista en diferentes lugares de Colombia y también de América Latina. Entonces, muchas gracias a las compañeras también por venir y contribuir al fortalecimiento de esta red que llevamos ya bastante tiempo tratando de tejer colectivamente y sobre todo de una forma feminista. Muchas gracias, Majo. Creo que vas a dar el cierre, ¿cierto? Sí, señor. Muchísimas gracias a todas y una invitación muy especial para quienes nos han escuchado es conozcamos los territorios más allá de la estigmatización y discriminación. Vengan al Putumayo, vengan a conocer también la parte turística, la parte diversa, todo este gran territorio que tenemos acá. Vayan también al Cauca y conozcamos de lleno también las personas que están viviendo y que vivimos aquí y que seguimos haciendo la resistencia para que se hable desde un lenguaje pacifista y antimilitarista y, por supuesto, feminista y diverso. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Esperamos vernos pronto en otra sesión. Síganos en nuestras redes sociales y vayan también a las sesiones presenciales que generalmente se dan en Pereira. Un abrazo y feliz tarde para todas y para todos.